La invitación es a que prueben las diferentes herramientas de Google Apps for Education para que cuando yo pueda visitarlos en el establecimiento pues podamos resolver dudas. Tengo una cuenta diferente a la que trabajamos en el colegio. Aquí ya tengo usuarios para que ustedes se den una idea de cómo funciona Classroom, cuál es la idea de este concepto, y principalmente es una plataforma muy similar a un Moodle, con las ventajas de que el usuario tiene el acceso, configuración y control de toda la plataforma. Básicamente yo acá tengo todas las clases que tengo asignadas. Las clases que aparecen acá es porque yo soy maestro o alumno en alguna de ellas. Por ejemplo, yo imparto la clase de diseño computarizado. Aquí sí tengo alumnas, ya tengo ejercicios, entonces vamos a ver cómo funciona el sistema. Tengo una tarea asignada el día de hoy, 16 niñas lo entregaron y 2 aún no lo han subido. Y acá tengo cada uno de los ejercicios que he programado a lo largo de este ciclo escolar. La máquina me coloca el número de entregas, o basándose en el número de alumnos que tengo por sección, y el número de alumnas pendientes por cada uno de ellos. Lo interesante es que la máquina me indica quiénes aún no lo han entregado, pero no prohíbe la entrega, o sea que ella podría entregarla en este momento. La máquina acepta el archivo, pero lo manda como un archivo de entrega tarde. ¿Dónde se guarda la información? Pues en mi Drive. Me crea una carpeta por cada clase que yo estoy impartiendo y aparte una carpeta por cada tarea que yo he asignado. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo todas las tareas que he asignado en esta materia en particular. Está compartido con mis alumnas para que ellas puedan acceder a la información, ellas puedan ver el archivo que subieron. Si se equivocaron lo pueden cancelar y volverlo a subir. Inclusive yo podría llevar un control de notas bastante simple basándome en este sistema. En mi caso voy a abrir uno de los ejercicios. La idea es que vean más o menos cómo se reciben los archivos. Yo tengo acá una copia, este es un archivo de diseño. Yo tengo una copia de cada una de las imágenes, de las composiciones que ellas crearon. Algunas me adjuntaron presentaciones de PowerPoint. De igual forma acepta archivos de cualquier peso. Inclusive como tenemos 1 tera de espacio para cada cuenta de usuario, de alumno o de maestro, pues no tenemos límite en decir es un video, mi proyecto y no lo pueden mandar. Pues aquí eso ya no existe, ¿verdad? Entonces yo puedo ver por alumna, este es el ejercicio de cada una de ellas, le puedo poner una nota como les decía, puedo asignar que la nota vaya sobre 10, sobre 100, sobre la nota que yo quiera, y obviamente puedo devolver el archivo al alumno para que él vea cuál fue la nota que obtuvo. Obviamente al devolverlo le estoy dando los privilegios para que él pueda reeditar ese documento y hacer cambios en él, ¿verdad? Básicamente me permite comunicarme con los alumnos. Le puedo enviar archivos, le puedo enviar tareas, le puedo hacer algún tipo de encuestas y puedo programar inclusive las publicaciones. Yo puedo subir toda la planificación de la unidad y la máquina se encarga de subirlo en el momento que sea necesario. Como les decía, me indica las tareas que entraron después de mi fecha límite, o sea, las sigue recibiendo porque obviamente no puedo negarle el privilegio de entregarlo, pero ya la ponderación puede ser diferente. Yo lo puedo calificar con una nota distinta o puedo hacer algún tipo de descuento o algún tipo de mejora en la nota si la entrega no fue en el tiempo estipulado. Puedo programar la fecha en la que la tarea aparece a los alumnos y la fecha límite que ellas tienen para subir. Aparte, Classroom organiza mis eventos, o sea que tiene un calendario en el que yo puedo ver todas las tareas en las que yo he asignado a un ejercicio, ¿sí? Se dan cuenta que algunos días de la semana yo no tengo clase, y aparte también me aparecen ahí las tareas en las cuales yo soy alumno, en las que tengo que entregar planificaciones, que tengo que entregar formatos, notas, etcétera. O sea, el calendario tiene ambos privilegios. Como les decía, en Drive tengo todos los archivos de todos mis alumnos en forma organizada por carpetas y sin necesidad de mayor trabajo. Todo queda en la nube. El sistema elabora correos electrónicos para notificar de notas, de tareas, de todas las actividades que hemos marcado, y obviamente solamente es una de todas las aplicaciones a las que ustedes tienen acceso en su institución. Les invito a que empiecen a probarlo, a intentarlo, y cualquier duda pueden comunicarse conmigo.